tengo la sensación de que hay una bomba que está a punto de estallar en la Fórmula 1 y a la que no le estamos prestando la atención suficiente. Y es el tema de la fiabilidad. Estamos en la última parte del campeonato, señoras y señores, y ahora mismo los tres líderes, los tres que aspiran a conseguir este mundial, McLaren y Max Verstappen, están al límite de las piezas que pueden cambiar este año sin penalizar. Es decir, si en Brasil, en Abu Dhabi, en Qatar, Las Vegas, lo he dicho todo desordenado, pero en alguna de esas 4 carreras hay una avería mecánica de motor, tendrán sí o sí que penalizar, a no ser que quieran utilizar alguno de los 3 motores reservas que les quedan. Pero cuidado con el tema de la fiabilidad, porque estamos muy en el límite. A ver, vamos a hacer un poquito de repaso de cómo está la cosa ahora mismo. Post Gran Premio de México, os digo, la tabla dice esto, que en los McLaren y en el coche de Max Verstappen se ha llegado al límite de los componentes que se pueden poner nuevos este año antes de penalizar por fiabilidad. McLaren, Piastri y Norris han utilizado 4 motores de combustión interna, turbos, MGUH, MGUK, y luego sí que están un poquito más con resuello en cuanto a batería, que es el ES, Energy Store, y el CE, que es Control Electronics, que es la centralita. En el caso de Verstappen está exactamente igual. 4 motores de combustión interna, turbos, MGUK, MGUH y 2 centralitas y 2 baterías consumidas para Verstappen. Es decir, no hay ninguna desventaja competitiva. Aunque Norris, que fíjate, podríamos pensar, como rompió en Países Bajos, podríamos tener una pieza menos para Lando Norris, pero de momento está todo el mundo en igualdad de condiciones. 4. Ahora bien, en el momento en el que cambien una unidad de potencia, un elemento de la unidad de potencia, incurren en sanción. Y sobre todo, cómo de usadas están esas unidades de potencia. Yo lo que he estado haciendo es una lista, he estado haciendo un compendio de cuándo se han montado cada uno de los motores nuevos y cómo llegamos ya de kilometraje al final de esta temporada. Vuelvo a repetir, 4 carreras nos quedan para que termine este año. Ya sabéis que todo el mundo tiene, por reglamento, 4 piezas que componen, o de las 7 totales, que componen la unidad de potencia de un Fórmula 1. Os lo voy a poner yo por aquí en un momentito. Básicamente estamos hablando del motor de combustión interna, de este tienes 4, el MGUH, MGUK, el turbo, tienes 2 centralitas, 2 baterías y luego tienes 8 escapes. Es decir, que ahora mismo, tanto McLaren como Verstappen, vuelvo a repetir otra vez, están en el límite de todas las piezas. Las 4 que pueden consumir de la unidad de potencia y luego las otras 2 restantes de batería y centralita. Más luego 8 escapes que ahí yo voy a decir, hay una desventaja competitiva a favor de Max Verstappen. Entonces, la cuestión es que ahora mismo en estas últimas 4 carreras que nos quedan de mundial, el kilometraje empieza a acumularse. Y así ha sido durante todo el año como han ido utilizando las unidades de potencia, tanto en McLaren como Max Verstappen. Evidentemente, a ver, sé que la tabla se lee un poquito pequeña, ahora os la amplío y os voy diciendo, pero es muy interesante cómo cada uno de ellos ha decidido llegar a este final de temporada. Evidentemente, todo el mundo, veis aquí, que monta el primer elemento de cada parte de la unidad de potencia en la primera carrera, en Australia, ¿vale? Primer motor de combustión interna, turbo, MGUH, MGUK, para Norris, para Piastri y para Max Verstappen. En la carrera número 5, aquí es donde se empieza a romper la balanza. Verstappen ya monta el segundo motor, segundo turbo, segundo MGUH y segundo MGUK, es decir, la segunda unidad de potencia completa la monta en la carrera número 5. Es decir, hemos hecho Australia, China, Japón, Bahrein con el motor 1 para Verstappen y en Arabia Saudí monta motor 2 completamente nuevo. Una carrera antes de que lo haga McLaren. McLaren lo hace al menos al principio de año, tal y como dicen las matemáticas. Si tienes 4 elementos de la unidad de potencia durante el año, es decir, 4 motores completos y son 24 carreras, vas a hacer 6, 6, 6, ¿vale? Carrera número 6, tendría que ser carrera número 7, tienes que hacer 6 carreras con 1, pero vale, en la carrera número 6, McLaren, tanto con Norris como con Piastri, mete segunda unidad de potencia. Es decir, desde el Gran Premio de Miami, tenemos esa segunda unidad de potencia para el equipo McLaren. Ya está igualado con Max Verstappen. Estamos básicamente en 1-1, por decirlo así, después de esa carrera. En la primera parte de la temporada, o en esas primeras 6 carreras, vale, Verstappen cambia de motor en carrera número 5 y en McLaren cambia de motor en la carrera número 6. Es decir, Max ha hecho Australia, China, Japón, Bahrein, 4 carreras con el mismo motor. En McLaren han hecho Australia, China, Japón, Bahrein, Arabia Saudí, 5 carreras con el mismo motor. Muy interesante ahora. En el Gran Premio de Mónaco,
meten ya el tercer turbo y MGUH en el coche de Max Verstappen. Recordemos, Mónaco, carrera 8 de 24, meten ya el tercero de cuarto que pueden utilizar, el tercero de los 4 elementos que pueden utilizar durante el año. Siguen las matemáticas, la lógica, la progresión normal en McLaren para irnos al Reino Unido y montar el tercer motor de combustión interna de la temporada, MGUH y MGUK, así como turbo, MGUH, motor de combustión interna y MGUH en el coche de Max Verstappen. Es decir, en McLaren siguen haciendo lo mismo. 5 carreras 1, 5 carreras, o 6 carreras en este caso, porque tenemos Miami, Emilia-Romagna, Mónaco, España, Canadá, Austria. Son 6 carreras, 5 un motor, 6 otro, y en la carrera número 12 volvemos a meter otra vez el todos los nuevos elementos de la unidad de potencia. Y en el caso de Verstappen, se iguala con lo que había hecho en Mónaco en el Gran Premio del Reino Unido. En Mónaco había metido el turbo y el MGUH, ahora en el Reino Unido metemos el motor de combustión interna y el MGUK. Tenemos ya motor completo. Perfecto. Y aquí viene entonces cuando se rompe la baraja a favor o en contra de McLaren o a favor o en contra de Verstappen. Fijaos qué curioso es lo que hace McLaren entre Reino Unido y Bélgica. Montan tercera unidad de potencia completa en Reino Unido y la carrera siguiente, Gran Premio de Bélgica, montan la cuarta unidad de potencia completa. Es decir, en el Gran Premio de Bélgica, carrera 13 del calendario, justo el Ecuador o pasado el Ecuador, McLaren ya ha usado las 4 unidades de potencia completa que pueden utilizar durante el año. Verstappen no reacciona. ¿Y qué es lo que hace Verstappen? Muy listo también. La monta para Monza, que es el circuito, es el gran premio en el que tienes más exigencia del motor, y entonces tienes un motor, un turbo, MGUH, MGUK nuevo para la carrera más importante del motor de la temporada, donde McLaren va a llegar con el motor utilizado en 3 carreras, en 2, en 1. Pues no lo sé muy bien. Me gusta mucho la pregunta, Agus. ¿Por qué, Jorge? Bueno, yo creo que lo que han hecho en McLaren es... Esto, por ejemplo, se hace mucho en Fórmula E. En Fórmula E tienen 2 motores completos para todo el año. Entonces, lo que podríais pensar es que usan el primero hasta la carrera... Imagínate, son 20 carreras en Fórmula E. Usan el primero hasta la carrera 10 y usas el segundo hasta la carrera 20, ¿verdad? No exactamente. Lo que yo creo que han hecho en McLaren es decir, vale, para no acumular demasiado kilometraje y para no tener problemas en la última parte del año, vamos a montar 2 unidades de potencia juntas en cada uno de los fines de semana. Es decir, una para el Reino Unido y la siguiente para Bélgica. Vamos a decir que esta del Reino Unido es motor 3 y la de Bélgica es motor 4. ¿Qué es lo que haces a continuación? En cada gran premio alterno montas una unidad de potencia para ir equiparando el kilometraje. Es decir, en Reino Unido montas el motor 3, en Bélgica el motor 4. En Hungría montas el motor 3. En Holanda, el motor 4. En Italia montas el motor 3, en Azerbaiyán el 4, en Singapur el 3, en Estados Unidos el 4 y así sucesivamente para llegar hasta el final de la temporada. Eso quiere decir que no tienes un motor que lleva mucho kilometraje y otro que lleva 0. Y por tanto, puedes tener más controlado en caso de desgaste si hay un fallo de potencia. Al final está muy bien jugado, o sea, el resultado es el mismo, todos los motores más o menos van a acabar haciendo las mismas carreras, pero de esta forma lo que te aseguras es que en esa fase inicial no estás acumulando demasiado kilometraje en un solo motor y que eso pueda llevar a que haya un fallo mecánico, porque, oye, cuanto más lo usas, evidentemente, más puede tener un fallo mecánico. En el caso de Verstappen, claro, podríamos pensar, ellos están montando este cuarto motor hasta final de año. No exactamente, porque la primera unidad de potencia la usan en Australia, China, Japón y Bahrein, que son 4 carreras. Las pueden guardar perfectamente a este final de temporada. En cuanto a rendimiento no va a haber ninguna diferencia, porque no se desarrollan los motores, por fiabilidad ya está todo parado también. Entonces cada uno está haciendo sus matemáticas un poquito para ver cómo llega a final de año. Sí, con el kilometraje muy justo, pero con el motor en las mejores condiciones posibles. A mí lo que me parece más lógico es lo que hace McLaren. A partir de ahí, evidentemente, Verstappen tiene también motores que no llevan tanto kilometraje como el que podría llevar McLaren acumulado a final de temporada. Pensando que McLaren va a hacer motor 3 y motor 4. A lo mejor hay uno que solamente lo usas para entrenamientos, otro solo para clasificación. A lo mejor el motor 3, imagínate, lo usas en Monza, pero el 4 lo usas en México y no acumulas 2 grandes premios de mucha potencia en el mismo motor. Básicamente es un poco como lo quieren, como lo juegan. El tema es ese, que ahora mismo llegamos a este final de carrera, a este final de temporada, con unos motores que ya empiezan a estar bastante utilizados. No sé exactamente cuál es la distribución que lleva cada uno.
Si van 1-1 en McLaren, han tenido, pues, yo creo que 4 grandes premios, 1 y 5 otro motor a estas alturas. Verstappen llevaría, si están utilizando este cuarto motor, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México. Serían 5 carreras. Brasil sería la sexta del motor, Las Vegas séptima, Qatar la octava, Abu Dhabi la novena. No vas a hacer 9 carreras con un motor. Entonces, básicamente, todo el mundo yo creo que se va a hacer las matemáticas para llegar a final de la temporada con el motor siempre en ese rango de 4, 5, 6, 7 carreras. Incluso hemos visto con Verstappen que se pueden hacer 7 carreras con una unidad de potencia antes de que se rompa y haya que cambiar por otro. Evidentemente, si se rompe, puedes cambiar, penalizas y ya está. O si se rompe, puedes tirar de un motor antiguo, que sepas que no está roto, pero lo vas a tener un poco en el límite de kilometraje. Y ahí hay una diferencia importante que cae a favor del equipo Red Bull, o más bien a favor de Honda. Y es cuando hemos llegado al límite un poco de motores, o más o menos un poco como ha ido la temporada, ¿cuáles han sido los motores que más han fallado? Y en ese compendio de fallos, gana claramente Mercedes. Mercedes, más allá de otros pequeños gremlins que hayan ocurrido y otras circunstancias adversas, les hemos visto tener petardazos, les hemos visto tener problemas graves, que yo recuerde con 1, la rotura de Antonelli en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, 2, la rotura de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco, 3, la rotura de Antonelli en el Gran Premio de España, 4, la rotura de Alex Albon de Lando Norris en el Gran Premio de los Países Bajos, 5, rotura de Alex Albon en el Gran Premio de Canadá. A ver, lo de Albon y lo de Norris voy a poner ciertas tiritas, ciertas cortapisas. ¿Por qué? Porque lo de Lando Norris dijeron desde McLaren que no fue un fallo de la unidad de potencia Mercedes, sino que fue un problema de instalación del motor por parte de McLaren, que hubo una pipeta que se soltó y por eso se perdió presión de aceite en el motor y lo pararon antes de que el daño fuera mayor. Entonces vamos a pensar que esto no es problema de Mercedes. Y Williams ha tenido muchos problemas por refrigeración, pero eso no es tanto de Mercedes, es más del propio coche, de la configuración aerodinámica y de la elección de refrigeración que tiene el coche. Y en esa parte central de la temporada, además, recuerdo que estaban sufriendo mucho con ello. Aún así, todo el mundo instala los motores, todo el mundo tiene necesidades de refrigeración y no dejan de ser, cuento, 1, 2, 3, 4, 5 motores de Mercedes que en algún momento de la temporada han petado por... Bueno, sí, problemas que forzaron a un cambio de unidad de potencia no previsto en el coche de Hadjar en los libres del Gran Premio de los Países Bajos. Y luego también problemas de refrigeración que tuvo Liam Lawson en el Gran Premio en el Gran Premio de Zandvoort también. O sea, en Holanda hubo 2 problemas de Honda. Un cambio de motor que tuvo que haber con el coche de Hadjar y luego otro problema de refrigeración que hubo en el caso de Liam Lawson. Pero no hemos visto humo todavía salir de la parte trasera de Honda. Es decir, que de alguna manera podríamos decir que Verstappen podría tener esa ventaja competitiva en cuanto a fiabilidad, si la fiabilidad respeta de aquí a final de año, respecto al equipo McLaren. Hay una cortapisa. Sin embargo, hay una cosa importante, y es que en todo el compendio de piezas que hemos dicho que tienen los equipos acumuladas, o McLaren y Red Bull acumuladas hasta este final de año, en motores están igualados, es decir, 4 por cada uno de los elementos, más 2, es decir, han llegado al máximo en los elementos que se permiten 4 y en los que se permiten 2, que sería, de nuevo, repito, la batería y la centralita del coche. Pero fijaos que en el caso de escapes, en McLaren han consumido 3 durante toda la temporada y Red Bull ha consumido 7. Se pueden usar 8, Verstappen tendría otro cambio limpio de escape, pero el 9º escape le incurriría ya en una penalización. Os repito rápidamente cómo funciona el sistema de penalizaciones. Pues ya sabéis, vamos de 10 y luego 5 en 5. Si en un gran premio se pasa de esos 4 elementos máximos que hay permitidos, se aplica una sanción de 10 posiciones en la parrilla y luego los subsiguientes elementos acumularían 5. Por ejemplo, imagínate, yo meto 5º motor de combustión interna. Esos son 10 posiciones de sanción. Que además quiero meter un 5º MGUK, pues ya serían 15 posiciones. Que quiero meter una 3ª batería, pues ya son 20 posiciones. En el momento en el que supero las 15 posiciones, me mandan automáticamente al final de la parrilla. Y la pregunta, ¿están en el límite ahora mismo? ¿Cómo de peligroso es lo que está ocurriendo? ¿Van a tener que hacer algún cambio de aquí a final de año? ¿Van a llegar hasta el final? ¿Se puede hacer una temporada entera
con 4 motores, 2 centralitas y 2 baterías. Y es algo que la propia McLaren demostró el año pasado. Esta es la tabla llegando al Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, donde podréis ver que efectivamente McLaren Mercedes terminó con 4 unidades de potencia completas, más las 2 centralitas y baterías, y 3 escapes, tal y como están ahora. Esto, tal y como acabaron en Abu Dhabi el año pasado, es como está McLaren en este momento. Red Bull no pudo. Verstappen tuvo que consumir 6 motores de combustión interna, Checo Pérez tuvo que consumir 5 y además Checo se pasó también de batería y de centralita. Evidentemente, en el caso de Checo Pérez y en el caso de Verstappen también hay otros elementos externos. Recuerdo en el caso de Pérez que se reventó la unidad de potencia entera en el accidente de Mónaco y tuvieron que cambiarlo y eso salía fuera de lo que tenían previsto. Pero sí que se puede hacer, vas muy justo, muy al límite, pero sí que se puede hacer una temporada completa con las 4 unidades de potencia. La cosa es, ¿cuánto rendimiento vas a tener? ¿Cuánto vas a tener que cortar potencia al final del año para poder no cumplir una penalización? Y sobre todo, si alguien decide tomar, imagínate que Verstappen mete 5ª unidad de potencia en el Gran Premio de Brasil, esos 10 posiciones, si saliera en la teórica pole, que tiene que cumplir, ¿cómo lo van a compensar después durante las 4 o 3 carreras restantes, dependiendo de cuánto metas esa unidad de potencia? Porque Las Vegas es un circuito de mucha potencia. Por ejemplo, en Brasil estás en altitud y también necesitas un poco de empuje de motor. Entonces, quizá también esa estrategia es la que se quiere jugar y alguien, un McLaren o un Red Bull, preventivamente, antes de tener un 0, porque lo que no puedes es tener un 0 ahora mismo. Si revientas un motor, estás muerto. Un 0 ahora mismo te condena en el campeonato. Entonces, preventivamente, a lo mejor, lo que puedes hacer es meter una unidad de potencia o un elemento nuevo, acarreando una sanción de 10 posiciones, sabiendo que, bueno, va a ser una remontada que te va a dar 5, 10, 15, 20 puntos, dependiendo de dónde llegues, en lugar de un 0, que sería una rotura mecánica. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda ahora mismo Brasil, que no es el circuito más de potencia del mundo, de hecho lo vais a ver ahora en la guía, estaría en un 3/5 más o menos. Nos queda Las Vegas, que es muy de potencia, muy de potencia, y luego queda Qatar, que es circuito, bueno, poco... Sobre todo Qatar, el problema que tiene es el calor, y ahí los motores ya que vengan con más kilometraje pueden sufrir un poco, y lo mismo Abu Dhabi. ¿Sería Brasil un buen momento para cambiar? Para mí sería mejor momento Las Vegas, yo creo, porque es un circuito de potencia puro, como hizo Verstappen en Monza. Cambias en Las Vegas, yo creo, has pasado ya Gran Premio de Brasil, te quedan 3 carreras del año, metes chute de potencia a tope. Brasil no sería un mal sitio tampoco, pero yo creo que para penalizar por adelantamientos y tal, yo creo que mejor Las Vegas. Y es el circuito más de potencia del año, junto con Azerbaiyán, Monza, son todo rectas. Entonces, yo creo que ahí tendría sentido, pero evidentemente entiendo que puede dar un poquito de vértigo, siendo ahora mismo Norris líder del campeonato, estando McLaren ahí, Verstappen tan cerca, que alguien quiera romper la baraja y asimilar una penalización para un gran premio. Pero ahí es como están las cosas, y ya digo, os lo quería trasladar, quería traeros esta recapitulación de sanciones, de cómo están los motores, porque ya vimos que la mecánica puede hacer estragos, le pasó a Lando Norris, es una bomba que está ahí haciendo tic, y que si estalla puede romper por completo este campeonato al que le quedan nada, 4 carreras. Cualquier error ahora mismo es una condena y te cuesta seguramente el primer mundial en el caso de McLaren, el 5º en el caso de Max Verstappen.